En este video se muestra cómo hacer un respaldo de una base de datos y posteriormente hacer la restauración de la misma base de datos que se hizo el respaldo. Esto es por seguridad y para tener una copia de la base de datos. Por lo que primeramente ingresamos al servidor de MySQL con el comando mysql-u root-p y en esta ventana nos aparecen las bases de datos que se encuentran, por lo que nosotros vamos a respaldar la base de datos direcciones. Una vez que ya tengamos la base de datos direcciones, nos fijamos que dentro de esta base de datos se encuentran 4 tablas, que es la de guardar, la tabla estado, tabla localidad y tabla municipio. Salimos de aquí con exit. Para hacer el respaldo de la base de datos se utiliza el comando mysql dump-u root-p, el nombre de la base de datos a respaldar, el signo de mayor que y el nombre del archivo que se va a guardar, que en este caso sería copia direcciones.sql. Se guarda con esta extensión. Posteriormente damos enter y verificamos que se haya creado, y como vemos que se ha creado el archivo .sql con el nombre copia direcciones. En caso de que se quieran guardar 2 tablas de la base de datos direcciones, por ejemplo el de guardar y la tabla estado, entonces utilice el comando mysql dump-u root-p más el nombre de la base de datos, que en este caso es direcciones, y las tablas a guardar. En este caso vamos a guardar la tabla guardar y la tabla estado. A continuación del signo de mayor que y el nombre del archivo SQL, copia tablas direcciones. Damos enter y verificamos que se haya creado este archivo y vemos que se ha creado el archivo copia tablas-direcciones.sql. En caso de que se quiera respaldar una base de datos parcialmente o solo estructura, esto significa que se va a guardar las tablas, se van a guardar las tablas sin datos. Se utiliza el siguiente comando: mysql dump-u root-p, el nombre de la base de datos, direcciones, el nombre de las tablas, guardar y tabla estado, y a continuación 2 guiones seguidos, la palabra no y el guión y la palabra data, seguida del signo de mayor y el nombre del archivo que se va a crear. Por ejemplo, en este caso va a ser copia direcciones sin datos.sql. Esta es la estructura. Verificamos si en verdad se ha creado. Verificamos si se ha creado este archivo y vemos que se ha creado este archivo con estructura nada más. En caso de que se quieran respaldar todas las bases de datos que se encuentran, debemos utilizar el siguiente comando: mysql dump-u root-p, 2 guiones seguidas, databases, el signo de mayor más el nombre de nuestro archivo. En este caso lo nombramos como copia respaldo -completo.sql. Lo ejecutamos y verificamos, y efectivamente se ha creado este archivo de copia respaldo -completo.sql. El siguiente paso consiste en verificar si se ha realizado el respaldo correctamente, por lo que lo verificaremos eliminando la base de datos que hemos respaldado. En este caso es direcciones.
ejecutamos el comando drop database direcciones y se ha eliminado. Lo verificamos y efectivamente se ha eliminado la base de datos. Una vez eliminada nuestra base de datos direcciones, procedemos a recuperarla o a restaurarla, por lo que primeramente creamos la base de datos con el mismo nombre que estaba. En este caso sería create database direcciones. Una vez que ya lo hayamos creado, nos salimos y restauramos la base de datos con MySQL-u root-p, el nombre de la base de datos, que en este caso es direcciones, el signo de menor que y el nombre del archivo que creamos anteriormente en el respaldo, que en este caso sería copia direcciones.sql. Ingresamos el password y entramos nuevamente al servidor de MySQL. En este caso, una vez ejecutada el comando anteriormente mencionado, observamos que se ha creado la base de datos nuevamente, que se ha recuperado la base de datos direcciones. Estando ahí, verificamos las tablas de la base de datos con show tables y ahí vemos que las tablas se encuentran dentro de la base de datos. Es de esta manera como se ha creado el respaldo y la restauración de la base de datos con estos comandos, y principalmente el MySQL dump, que nos permite realizar el respaldo de una base de datos, de todas las bases de datos o de manera parcial, como lo vimos anteriormente.